Dice la sierva del Señor, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y qué más verdad presente que hablar de la ley de Dios, que es eterna. Qué más que verdad presente hablar de la palabra profética que está vigente hoy para que nosotros podamos estar atentos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es la antorcha que nos alumbra en medio de este mundo tan oscuro. Hay una verdad olvidada, el mundo la ha rechazado, y las escrituras, hablando de este cambio del día sábado, la escritura no menciona el cambio del día de culto, pero sí advierte que ese cambio iba a suceder. La Biblia no nos dice en ninguna parte que iba a haber una autorización para un cambio del día de adoración. Sin embargo, advierte que iba a suceder un cambio. Y por eso el registro sagrado, el Señor nos dice en el libro de Éxodo 28 al 10, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es sábado, es reposo para Jehová tu Dios. ¿Y qué nos dice el Señor allí en la palabra? No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque dice que en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Sin embargo, a pesar del Señor ser tan explícito, tan claro en lo que Él estipuló en su palabra, el registro sagrado nos dice que se iba a levantar un poder, que iba a ser un cambio total de lo que el Señor realmente había establecido. Y el pacto de Dios, hermanos, lo que Dios hace es inmutable. Dice el registro sagrado, no profanaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. No es posible en el registro sagrado que Dios al principio de la creación haya dicho que el séptimo día fue en el día en que Él descansó, que fueron acabados los cielos y la tierra y reposó Dios en el día séptimo, y que luego en el año 2019 Dios diga no es más el día séptimo, ahora tiene que ser el primer día. No es posible eso. ¿Por qué? Porque el Señor en el Salmo 89:34, como muchos otros, dice el Señor, no profanaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si el Señor entonces dice que no va a profanar su pacto, ni va a cambiar lo que ha salido de sus labios, quiere decir entonces que el pacto que el Señor hace con el ser humano es un pacto eterno. Y que el registro sagrado en el libro de Hebreos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad o por siempre. Entonces no puede haber una contradicción en lo que el Señor realmente ha dicho en su palabra. Y fíjense, hermanos queridos, que los falsos cultos adoraban a los astros y al firmamento. Y en ese andar de adorar los astros, el firmamento, como lo hacían los egipcios, lo hacían los babilonios, el Señor, para que el pueblo que estaba alrededor de esas naciones, el Señor dio una palabra muy clara en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 13, cuando dice, si se ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, o al sol, a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo no he mandado. El Señor en ningún momento en el registro sagrado dijo claramente, lo cual yo no he mandado. Nunca mandó el Señor que nosotros como hijos de Él adoremos el sol, adoremos la luna, adoremos los astros, o adoremos cualquier otro Dios que no sea el verdadero Dios. Es lo que dice el registro sagrado. Sin embargo, encontramos en el registro histórico una herencia de un día de culto. Y fíjense que quiero mencionar la palabra Sunday, es domingo en inglés. Y se lo llamaba así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como el día del culto al sol. Esto lo vemos en el diccionario Webster de la edición del año 1973. El primer día de la semana, como es conocido en el registro bíblico, hoy conocido como domingo, día del sol,
conocido en alemán como Sonntag, Día del Sol, lo usaron los antiguos para rendir sus cultos de adoración al Día del Sol. Y en ese día adoraban al sol, hacían sus ritos, hacían sus ceremonias y hacían todas sus prácticas. Sin embargo, en el registro sagrado encontramos que aún hasta su muerte siempre se vio a los apóstoles, al Señor Jesús y a todos los siervos de Dios prestando culto a Dios los días sábados. No los encontramos adorando en el día domingo, como hoy la mayoría de la cristiandad quiere pretender enseñar y quiere pretender decir que está abolido, que está clavado en la cruz y que no hay que guardarlo. Pero no encontramos, vuelvo y reitero, en el registro sagrado, que el registro sagrado diga que hay una autorización para cambiar del día sábado al día domingo. Aún dice el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos, que discutían en la sinagoga cuando, todos los domingos, dice el registro, todos los sábados y persuadían a judíos y a griegos. ¿Qué día se reunía aún el apóstol Pablo, que es uno de los colosos, de los grandes en el Nuevo Testamento, que escribió maravillas y que muchos cristianos hoy dicen que el apóstol Pablo menciona que la ley está clavada en la cruz? ¿Qué día persuadían? ¿Qué día se congregaban? Discutían en la sinagoga todos los sábados y persuadían a judíos y a griegos. No solamente eso, sino que cuando vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25 de Daniel, ¿qué iba a suceder? Dice el registro sagrado que se iba a levantar un poder, pero que dicho poder iba a hablar palabras contra el Altísimo. Y no solamente iba a hablar palabras contra el Altísimo, sino que iba a quebrantar los santos del Altísimo. Y no solamente ello, dice el registro que pensaría en mudar los tiempos y la ley, entregándolos en manos hasta un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Eso sí advierte el registro sagrado. El registro sagrado advierte que iba a suceder un cambio, que se iba a levantar un poder, que ese poder iba a hablar palabras contra el Altísimo, iba a quebrantar a los santos del Altísimo, iba a cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, déjenme decirles en esta mañana que ese poder se levantó tal cual como lo profetizó el Dios del cielo, revelándoselo a Daniel. Y dicho poder se levantó hablando palabras contra el Altísimo, quebrantando a los santos del Altísimo, porque se habla de más de 120 millones de cristianos muertos en un espacio de 1260 años. Y no solamente ello, sino que estableció un cambio en los tiempos y en la ley. Y ese cambio que iba a haber en los tiempos y la ley realmente sucedió como estaba previsto en la profecía. Ahora, ¿cómo sucedió el cambio del día de culto? Quiero citar a este Sixtus, que fue un papa de la Iglesia Romana, que este hombre instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo. Fíjense que siempre decimos que verdades a medias son mentiras completas. ¿Qué día resucitó el Señor Jesús? A ver, ¿recuerdan qué día resucitó? Tercer día. Ajá, ¿y cuál es el tercer día? Primer día de la semana, domingo. El primer día de la semana, el día domingo. Entonces, Jesús resucitó un día domingo. Entonces, como Jesús resucitó un día domingo, este líder de la Iglesia Romana instituyó una popular celebración un día domingo. Al principio esta celebración era anual, pero más tarde empezaron a hacerla semanal. Y años más tarde, no solo empezó a efectuarse semanal, sino que ahora vino un cambio. Y alrededor del año 155 después de Cristo, este Justin Martyr escribió: en el día llamado domingo, todo aquel que vive en nuestras ciudades o en el campo se reúne en un lugar. El domingo es el día en que realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo al mundo.
Y Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de los muertos el mismo día. Miren cómo va el engaño, porque una verdad a media es una mentira completa. Sí, es cierto, en el primer día hizo Dios los cielos y la tierra, hizo el mundo. Y en ese primer día Jesús resucitó de los muertos. Pero no dice el registro sagrado que porque Jesús creó los cielos y la tierra en el primer día y porque Jesús resucitó de los muertos en el primer día, entonces queda autorizado para que nosotros hagamos la asamblea, las reuniones y la santificación del día que Dios dejó sea pasada a un día diferente. No existe esto en el registro sagrado. Sin embargo, es parte de la trama del enemigo para tratar de inducir a los hombres a creer algo que no es creíble en la palabra de Dios. ¿Cómo sucedió entonces el cambio del día del culto? Bueno, este señor, el Papa Víctor, excomulgó a todo aquel que no siguiese el plan de celebrar la fiesta de la resurrección. Se levanta este personaje, pone una celebración en el día domingo y ahora este otro Papa excomulga a todo aquel que no celebre la fiesta de la resurrección. ¿Y qué día se celebraba la fiesta? En el día domingo. Entonces ahora, ¿cuál es la idea, la trama del enemigo? Que todos los seres humanos, todas las personas, adorasen y se reuniesen en el día domingo. Y empieza entonces a ocurrir el cambio muy sigilosamente al punto que hoy cristianos llamados protestantes, porque el mundo cristiano evangélico nos fuimos llamados protestantes porque nos levantamos en protesta contra un sistema que estaba haciendo daño al mundo. Y se levanta Martín Lutero por los 1500. Y después de Martín Lutero empiezan a levantarse los reformadores y muchos otros antes de Martín Lutero, haciendo un trabajo maravilloso en contra de un sistema que estaba profetizado que iba a cambiar los tiempos y la ley, que iba a oprimir a los santos del Altísimo y que iba a dar muerte. Hoy por hoy, por debajo de la mesa, por debajo de la puerta, se coló y la gran mayoría de los creyentes están guardando un día que no es el que está establecido en la palabra de Dios. Y en el año 450, miren lo que escribió Sócrates, este personaje importante. Dice, pues aunque la mayoría de las iglesias en el mundo celebren los misterios sagrados el sábado, cada semana, los cristianos de Alejandría y de Roma, debido a algunas tradiciones antiguas, dejaron de hacerlo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo los griegos, hermanos, destruyeron la iglesia judía? ¿Cómo los griegos empezaron a destruir el plan original del Señor? Cómo el romanismo empezó a colarse debajo de la puerta y empezó a introducirse dentro de los campamentos cristianos al punto de hacer daño a lo que Dios realmente estableció en su santa ley. ¿Y qué dijo Sócrates? Bueno, algunos cristianos de Alejandría y de Roma, debido a algunas tradiciones antiguas que hicieron, dejaron de congregarse en el día sábado. Dejaron de congregarse en el día sábado. ¿Y ahora qué sucedió? Empezaron a hacerlo en otro día. Pero no porque haya una autorización en la palabra de Dios, sino debido a algunas tradiciones. Hay gente que se deja llevar por la tradición. Hay gente que se deja llevar por lo que dice el pastor. ¿Y es que acaso los pastores no somos seres humanos? También nos equivocamos. Pero la palabra de Dios es veraz. Y dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si la palabra de Dios, hermanos queridos, dice que el día para congregarse es el día sábado, como lo estamos haciendo hoy, entonces es sencillo. No vale la tradición, por muy antigua que sea. La gran mentira es más antigua que todas las mentiras. Cuando el diablo se presentó allá en el mismo Edén y le dijo a Eva, no moriréis. Entonces, por muy antigua que pueda ser la tradición, si es tradición y no está en la palabra, no es verdad. ¿Cómo sucedió el cambio del día de culto, hermanos? Miren cómo se introdujo en nuestra sociedad y hoy la gran mayoría va reverentemente a obedecerlo. En el año 321, específicamente en el concilio de la Odisea, después de Cristo, la iglesia decretó
la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. Esto es historia. Usted puede buscarlo en cualquier buscador en YouTube y usted va a encontrar la historia. Hoy nos apropiamos de la historia. Los profetas lo vieron en visión profética porque el Señor se lo reveló y Daniel lo vio, como lo vio Juan y como lo vieron los otros profetas, solo en visión, y lo aceptaron por la fe porque así se iba a cumplir. Hoy nosotros tenemos una bendición, que no solamente aceptamos por la fe lo que dijeron los profetas, sino que lo corroboramos en la historia, cómo se ha ido cumpliendo de manera detallada lo que el Señor sencillamente había dado en visión a los profetas. Cuando vamos a la historia, encontramos entonces que en el año 321, la Iglesia romana decreta la transferencia de la solemnidad del sábado al domingo. Hermanos, ¿en dónde encontramos en el registro sagrado que Dios le haya dado poder a un sistema, a una iglesia, para que ella tenga la capacidad de querer cambiar lo que Dios estableció y que Dios mismo tenga que sujetarse a lo que ellos dicen? No existe eso en el registro sagrado. Y si nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres, tenemos que obedecer el registro sagrado. Miren cómo dice el libro de historia del cristianismo de Pfingstkraft: en el día venerable del sol, que los magistrados y las personas residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas. Eso se estableció en el año 321. El problema es que la historia se va a repetir. La historia se repite, hermanos. Y fíjense que la Iglesia romana hoy por hoy reconoce ese cambio. En el libro El Mundo Católico, volumen 58, ellos dicen: la Iglesia tomó el domingo pagano y lo convirtió en domingo cristiano. Así de sencillo. En este libro católico ellos lo admiten. Y dicen: la Iglesia tomó el domingo pagano, no importa, era pagano, pero nosotros lo santificamos. Y ahora lo hacemos domingo cristiano. Y así el domingo pagano dedicado a Valder se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan engañosa lo que hoy presenta el romanismo? Sin embargo, la Iglesia aún reconoce algo más: haber hecho un cambio contrario a la voluntad de los apóstoles. Miren la otra cosa que reconoce ahora el romanismo, la Iglesia romana. Y leo otra vez en el libro de la historia del cristianismo, de la religión de la Iglesia. En este caso, dicen ellos en su libro: el festival del domingo, como otros festivales, siempre fue una ordenanza humana. Y no existía la menor intención de los apóstoles en establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de ellos y de la Iglesia apostólica primitiva, transferir las leyes del sábado al domingo. Ellos dicen: es un festival, nosotros sabemos, estamos claros allí, pero nosotros lo hicimos porque nosotros tenemos poder. Ahora, ¿quién cambió el sábado? ¿Quién cambió del séptimo día del sábado al domingo? ¿Quién lo hizo? No está autorizada, la palabra de Dios no autoriza para ello. Sin embargo, en la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153, miren cómo ellos lo ratifican y directamente lo dicen: la Iglesia, después de mudar el día de reposo del sábado judío al séptimo día del séptimo día de la semana para el primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriese al domingo como el día a ser santificado, como el día del Señor. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El hombre. Lo hizo el hombre. Lo hizo el sistema romano. No lo hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios dice: reposó Dios en el día séptimo de toda su obra que había hecho. No dice el registro que Dios reposó en el día domingo. Y esto tenemos que tenerlo claro porque es la piedra de toque para estos últimos días. Viene nuevamente una ley dominical, viene nuevamente una opresión para el pueblo de Dios, viene una persecución contra el pueblo de Dios por sencillamente no apegarse a la santidad del domingo. Escuchen, en este mes el Papa sigue dando gritos por la santidad del domingo. En este mes el Papa sigue diciendo que se urge la presencia de una autoridad pública mundial y que se necesita
un solo gobierno mundial, un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda y un solo día a guardar. Eso es lo que persiguen los poderosos del planeta. Ahora, otra cosa que dice en la página 74, este otro personaje, Stephen Kennan, le hacen una pregunta. Miren la pregunta tan puntual. ¿Tiene cualquier otra forma de probar que la iglesia tiene poder para instituir festividades de guarda? O sea, le preguntan a él, ¿será que la iglesia católica tiene poder para hacer eso? Y miren lo que él responde. Si la iglesia no tuviera tal poder, no hubiese podido hacer aquello con lo que están de acuerdo todos los modernos religiosos. No habría podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, mudanza para la cual no existe ninguna autoridad en las escrituras. Lo dice él mismo. Dice, mira, no existe ninguna autorización en las escrituras. Pero fíjate tú qué poder. ¿Cómo lo dice este hombre? Que ahí está la foto. Fíjate tú qué poder tiene que todos los modernos religiosos hacen lo que nosotros hicimos, lo que nosotros impusimos en el año 321. Y si usted mire, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, anglicanos, metodistas, bautistas y todas las religiones, ¿qué día se congregan? Los domingos. Ahora han empezado a establecer otros días para despistar un poquito la cosa. Pero el Señor estableció un día. No quiere decir que los demás días no oramos y no glorificamos el nombre del Señor. También lo hacemos. Pero Dios estableció un día. Y este Señor dice, tiene tanto poder que fíjense que la mayoría de los religiosos modernos están guardando el día que el catolicismo instituyó. Salga usted mañana y vea cómo todos los religiosos en el Ecuador y en todas las congregaciones y la misma catedral acá, todos salen a ese día. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién estamos obedeciendo? Hermano, estamos obedeciendo al hombre. No estamos obedeciendo a Dios. Miren este otro monseñor, Segur declaró en su libro. Miren cómo lo dice. Son claros y lo dicen muy claramente. No hay peor ciego al que no quiere ver, dice por ahí un dicho. Fue la Iglesia Católica que transfirió ese reposo al domingo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La Iglesia Católica. Recordando la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observancia del domingo por los protestantes, la observancia del domingo es un homenaje que ellos tributan al derecho de sí mismos, a la autoridad de la Iglesia Católica. Todos los cristianos evangélicos, bautistas, metodistas, de todas las congregaciones existentes hoy, llamadas protestantes o evangélicas, el catolicismo dice claramente, ellos tributan un homenaje a despecho de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Porque están obedeciendo un día que instituyó no el Señor, sino ¿quién? Un hombre, la Iglesia Católica. Dios nos ayude para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere para nosotros. Dios estableció un día y ese día es el Santo Sábado. Ese día que estamos observando hoy es el día que instituyó el Señor, no el hombre. Otra aseveración que afirma este señor, cura Erling, al Centinela de América, en Nueva York, él dice, la Biblia dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y la Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino abolí el sábado y les ordeno santificar el día domingo de la semana, el primer día de la semana. Y ahora el mundo entero civilizado se curva en reverente obediencia a la orden de la Santa Iglesia Católica. ¡Qué tremendo, hermanos! No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos abiertamente te lo dicen en sus declaraciones y en sus libros. Y el ser humano es crédulo a cualquier otra cosa, pero no quiere creer a la palabra profética.
El ser humano no quiere creer lo que está establecido en la palabra de Dios. Y no podemos ser perros mudos. No podemos quedarnos callados, hermanos. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Y si nos llamamos adventistas del séptimo día, entonces tenemos que serlo de corazón. Tenemos que proclamar este mensaje. Tenemos que dar la trompeta un sonido certero. Y Dios está tocando los corazones del mundo cristiano evangélico. Dios está tocando almas allá adentro para que conozcan la verdad de los mandamientos, para que conozcan la verdad del sábado. Y en distintos lugares del mundo estamos viendo un movimiento donde el Espíritu Santo está trabajando y llamando a esas personas para que salgan de ese error donde los sumergió el sistema papal. Pero ellos no santifican el día domingo, ellos es un día de fiesta, de cualquier cosa. Ahí está. Es una reunión, yo creo, como social, como... Y a la final no se cumple con el plan entonces de Dios. No. Fíjense otra declaración de este órgano oficial del sistema papal o católico en el año 1893. La Iglesia Católica mudó la santificación del sábado al domingo. Y él dice, puede leerse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no se podrá encontrar una única línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. ¡Qué tremendo! No hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis nada que autorice la santidad del domingo. Sin embargo, ¿qué hace el sistema papal? Lo está ejerciendo, lo está haciendo. Y el ser humano, en curva de reverencia, sencillamente ha ido sin creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué día es el día séptimo? Estoy hablando ahora del catecismo católico. Y en la pregunta, una de las preguntas ahí en el catecismo, ¿qué día es el día séptimo? La respuesta, el sábado es el séptimo día. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y la gente cree en esto. Sí. La gente cree en esto y no cree en esto. Sí. Y el Señor nos está invitando a creer en su palabra, no a creer en los credos y los mandamientos de hombres. El cambio del séptimo día, del día de guarda, formó parte de un programa de sabotaje de Satanás. Esa es la realidad. El diablo estuvo trabajando y el séptimo día, que es la señal de autoridad de Cristo, fue cambiada por ese primer día, que es la señal del poder de su enemigo. Y por eso va a ser la piedra de toque para estos últimos días. Porque miren, el diablo es un imitador, el diablo es un usurpador. Y como imitador o usurpador, ¿qué quiere él? Él quiere adoración, él quiere honra, él quiere gloria. Dios estableció un día, él estableció un día. Él quiere la honra, él quiere la victoria cuando él sabe que está vencido. Porque el Señor lo venció en el desierto, lo venció en el Calvario, lo venció en la tumba y quiere vencer en nuestros corazones. Aún en su muerte, el Señor muere un día viernes y en su muerte reposó en el día sábado. Por eso resucita en domingo. Porque aún en su muerte reposó en el día sábado. Y miren el engaño que entonces dice que como resucitó en domingo, pasa la transferencia de la santidad del sábado al día domingo. No, Jesús en su muerte reposó en el día sábado. Y hermanos, muchos sin saberlo han aceptado la confrontación. Muchos, hay muchas almas que no saben esta verdad. Y por eso van mañana a adorar. Y ahora, ¿cuál es nuestro trabajo? Darle a la trompeta un sonido certero. Darle a conocer a las almas que no conocen esta verdad. A eso nos está llamando el Señor. Por eso somos responsabilizados por conocer la verdad. Porque Jesús les dijo, si fueres ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. En el momento en que nosotros conocemos que el día sábado es el día para congregarnos y no lo hacemos, nos constituimos entonces en culpables. Si usted y yo vamos mañana a seguir congregándonos en el día domingo, entonces estamos en pecado. Dios nos ayude, porque el Señor nos está invitando a hacer lo bueno.
Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye entonces pecado, hermanos. El Señor nos está invitando a conocer de estas verdades. Transgredir la ley de Dios es pecado, porque uno de sus mandamientos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y Santiago 2:10 dice: cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos. Entonces no podemos llegar y guardar 9 y decir: este no, y sigo haciéndolo el día domingo. Jesús enseñó a no seguir tradiciones, y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Y el Señor le decía: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. No podemos aceptar credos ni tradiciones, porque el Señor dice: en vano me honran, en vano me rinden culto. Hermanos, tratando de engañar a Dios. Y dice Marcos 7, y 9: y en vano me rinden culto enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. Le decía también: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. La tradición, el mandamiento del hombre, dice que es el día domingo. Pero la ley de Dios dice claramente que es el día sábado, hermanos queridos. Así que, hermanos, la observancia del domingo está establecida solamente bajo una tradición humana. Ahora la gran pregunta es: ¿estamos siguiendo a Jesús o a su enemigo? ¿A quién queremos servir? Si queremos servirle al Señor, hermanos queridos, inevitablemente tenemos que hacer la voluntad de Jesús. Y Jesús restaura a los que responden sí a sus invitaciones. Porque dice: habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Nuestro autor de eterna salvación es Cristo Jesús, si nosotros le obedecemos. Porque el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios nos ayude, hermanos queridos, para poder obedecer sus mandamientos, para poder entrar en relación de amor con Jesús y entonces obedecer lo que Él quiere para nosotros. No nos dejemos engañar. El enemigo está trabajando para establecer hoy un falso día de reposo. Pero lo que está establecido, está establecido. Se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, entonces lo que está escrito aquí es verdad. No olvidemos nunca, tenemos la palabra profética más segura. Y dice: hacemos bien si estamos atentos, porque es la antorcha que nos alumbra en medio de este mundo oscuro. Dios en su gracia nos bendiga, es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar el nombre